de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes por este medio. Quiero decirles que lo hago con mucho respeto, hermanos. Les aprecio mucho y los tengo en mi corazón. Gracias a Dios por esta oportunidad. El tema que vamos a hablar ahora lo he titulado Crucificando al viejo hombre. Este tema es un asunto de todos los días, hermanos. Alguien pudiera decir que yo ya crucifiqué al viejo hombre cuando me entregué al Señor, cuando acepté el Evangelio. Pero vamos a leer unas porciones bíblicas para darnos cuenta que este es un asunto de cada día, hermanos. Miren, este primer pasaje que vamos a leer en Romanos capítulo 7, del 14 al 24, es un tema que yo no lo aceptaba que estuviera ahí escrito, porque parece que como que el apóstol aprueba que se sirva a Dios y al pecado a la vez. Yo tenía problemas con este pasaje. Voy a leerlo, hermanos. Romanos 7, del 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo ven, hermanos? Esto no está bien, hermanos. Yo tenía problemas con este pasaje y tengo un amigo que yo lo reconozco como un hombre de Dios, y le dije, hermano, tengo problemas con este pasaje. Y me dice, hermano, allí está hablando un cristiano carnalón. Así me contestó el hermano, ¿verdad? Entonces dije, solo así lo acepto, ¿verdad? Y ya en el capítulo 8, del 1 al 10, Pablo reprueba lo anterior y dice lo correcto. Vamos a ver Romanos 8, del 1 al 10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Voy a leer otra vez el 10, el último versículo, hermanos, porque este versículo lo miro yo como clave en este estudio, hermanos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, hermanos. Ese es uno de los secretos. Si Cristo está en nosotros, sí podemos crucificar al hombre viejo. Hermanos, entonces, después de leer esos dos pasajes en Romanos, podemos entender que este tema de crucificando al viejo hombre
no es asunto del pasado, sino del presente, hermanos. Vamos a leer ahora Lucas 9:23. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es un asunto del presente, de cada día, hermanos. Debemos cargar esa cruz para crucificar al viejo hombre todos los días, hermanos. Este versículo de Lucas 9:23 podemos entender que no está dirigido a los mundanos o a los inconversos, hermano, porque Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces los mundanos y los inconversos no quieren seguir al Señor, hermanos. Entonces este versículo está dirigido a nosotros los cristianos, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Esto es un asunto personal, hermanos. En esta cruz nomás cabe uno. No se puede crucificar a toda la familia. No se puede, es su cruz personal de usted, hermano. No puede crucificar a su hijo junto con usted o a su esposa junto con usted. Es individual. Es probable que en una familia de 5 o de 6 miembros alguien quiera tomar la cruz y los otros no les interese, porque es el que quiera seguir. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un asunto personal. Quiero dar unos ejemplos donde necesitamos negarnos. Por ejemplo, para orar, hermanos, no está fácil tomar la decisión de orar, pero tenemos que negar lo que andamos haciendo, dejar de hacer ciertas cosas para dar tiempo a la oración. Lo mismo para leer la Biblia, hermanos, que necesitamos leerla. A veces se nos va toda la semana en los quehaceres cotidianos y desatendemos la lectura de la Biblia. Eso no está bien. Otra actividad en la que debemos negarnos a nosotros mismos es para ofrendar, hermanos, para olvidar la ofensa, o para pedir perdón, o para dejar de hacer cosas que no debemos hacer, hermanos. Quiero notar, hermanos, especialmente a los hombres, se debe negar cuando le sale lo muy hombre, hermanos. Por allí, cuando lo hacen enojar y se sienta usted muy hombre y no puede poner freno a su lengua, tenga cuidado, hermano, con el viejo hombre. Debe negarse. Hay que tener cuidado con el viejo hombre. También cuando le sale lo galán, que se siente muy galán allí, cuidado, hermanos, ese viejo hombre lo puede meter en problemas. Hay que tener cuidado, hermanos, sí. ¿Qué tan viejo será este hombre? Pablo lo relaciona con la pasada manera de vivir. Vamos a ver Efesios 4:22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Esta palabra despojar significa desvestir, hermanos. Entonces, hermano, si algún hermano se viste con el viejo hombre, pues se va a mirar mal, hermano. Se mira ridículo, hermanos. Un hermano que es fiel, un hermano que está cerca de Dios, fácil lo va a identificar cuando un hermano anda vestido del viejo hombre. Y es vergonzoso. Es vergonzoso. Ahí anda platicando a veces lo que hacía antes, como que se goza con lo que hacía antes. Eso no está bien, hermano, sí. Yo estuve en un culto de varones, en un culto matutino, y luego se paró un hermano y quiso contar su testimonio, y parece que el testimonio es contar qué hacían antes. Y luego se paró otro, ¿no? Y le añadía poquito más, y se paró, todos estaban contando el testimonio, todo lo que hicieron. Y estaba un hermano que es ministro, pues igual que yo, nacido en el Evangelio, y el ministro dijo: pues solo el hermano Elías y yo no tenemos testimonio que contarles, porque pues no anduvimos en el pecado allá. Y entonces hay que tener cuidado. Eso de que ande platicando lo que hacía antes,
no lo ande platicando mucho, hermanos, porque al viejo hombre le llama la atención. Al viejo hombre le gustaba todo aquello que hacía antes, así que le puede despertar interés. No se sienta orgulloso de lo que hacía antes, quiero decirle. No lo ande platicando. Vamos a leer 3 citas en Ezequiel, donde dice que nosotros no debemos sentirnos orgullosos por las cosas que hacíamos para ofender a Dios. Ezequiel 20:43 dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ezequiel 36:31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. El último, Ezequiel 16:63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Entonces, hermanos, debemos sentirnos avergonzados, aborrecernos por lo que hacíamos antes y no llenarnos de orgullo, vamos a decir. Tomemos como ejemplo el hijo pródigo. Lucas 15, del 17 al 19, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí podemos notar que este hombre se aborrecía y se avergonzaba. No se sentía orgulloso por aquello que dejó. Dejó aquella vida y vino a su padre. Tome en cuenta esto, hermanos. Recuerde que al viejo hombre le gustaba aquello que hacía antes, hermanos. Así que no abra mucho su boca para platicar del pasado. El viejo hombre se siente orgulloso de aquello. El pasado le puede despertar algo de interés, hermano. Yo no sé cuál haya sido su pasado de usted. Cada quien tiene un pasadito por ahí. Cristo dijo en Lucas 9:62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, a mí se me figura que un hermano que anda platicando mucho del pasado y se goza con platicar su testimonio, parece como que está mirando para atrás. Recuerdo un hermano que a él le gustaba contarnos su testimonio y decía: hermano, yo manejaba la moto y mi esposa iba atrás de mí y se robaba las bolsas y corríamos y nadie nos alcanzaba. Nos robábamos las bolsas de las mujeres. Y luego yo dije, pues, él contaba ese testimonio y al rato platicando otra vez: sí, hermano, yo le daba en la moto y mi esposa se robaba las bolsas y de eso vivíamos. Y así quedaba, ese testimonio lo contaba cada rato, hermano, pero hasta le hacía un tonito para platicar, ¿verdad? Y yo decía: este hermano se goza con aquello, no le da vergüenza, lo platicaba cada rato. Entonces estaba mirando para atrás y Cristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, hermanos. No tenemos que estar mirando mucho para atrás. Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo, 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Así que, hermano, perdóname, pero yo no lo quiero conocer a usted según la carne. Yo lo quiero conocer a usted así como es, hermano, así como está sirviendo al Señor, gozándose en la iglesia, un hombre cristiano, un hombre espiritual. Así quiero conocerlo. Cuando me quiere platicar lo que hacía antes, no, hermano, no quiero conocerlo según la carne, dice el apóstol Pablo.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, hermanos. Bien, hermanos, no estoy enojado, ¿eh? Miren, hermanos, no está fácil estar crucificado junto con el Señor. Deberíamos estar. El apóstol Pablo dio esta expresión victoriosa en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está el secreto, hermano. Si alguien quiere crucificarse solo, pues va a batallar, hermano. Tiene que ser junto con el Señor, ¿verdad? En el siguiente versículo, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, junto con el Señor. Ahí está el secreto. Para poder ser victoriosos contra el hombre viejo, tenemos que estar junto con el Señor, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ese cuerpo de pecado es el hombre viejo, hermanos. A esto, miren, regresémonos a Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este detalle, para que el cuerpo del pecado sea destruido, Cristo lo hace, hermanos. Esta es una cirugía que Cristo hace en el hombre pecador. Cuando viene a los pies de Cristo, Cristo destruye el cuerpo del pecado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado. A esta operación se le llama la circuncisión de Cristo. Miremos Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta operación Cristo lo hace, hermanos. Recuerde, hermano, que muchas veces quiso dejar de pecar, pero no podía, volvía a hacerlo. Fue necesaria esta operación y hasta se le quitaron las ganas de pecar, hermanos. Tiene que ser junto con el Señor. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa, hermano? Si ya sucedió esta operación en nuestras vidas, si ya fue removido el hombre de pecado, ¿por qué muchas veces batallamos con el viejo hombre? Pues porque nos alejamos del Señor, hermano. A veces nos descuidamos y nos apartamos de la oración, nos apartamos de la lectura bíblica, no nos consagramos, entonces andamos batallando con el viejo hombre, hermanos. Quieren salir otra vez los apetitos de la carne y vamos a tener problemas. Tenemos que acercarnos al Señor, hermanos. ¿Sí? Miren, vamos a ver un ejemplo de alguien quiere formar su propia religión. Según Colosenses 2, del 20 al 22, vamos a ver así. Colosenses 2, del 20 al 22 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esta es una alguien quiere formar su propia religión y decir, no, pues nomás con que no peques, cuídate de no pecar y ya está. Pero
el apóstol Pablo está reprobando esto. Dice, ¿para qué te sometes a esos preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dice que eso se destruye con el uso. Parece que si ocupáramos un anuncio cuando vamos al mall, a la tienda o cuando andamos en lugares públicos, parece que ocupara usted un letrero que diga, no manejes, no gustes, ni aun toques, como si ese fuera nuestro pendiente, ¿verdad? Entonces, un hermano que quiera hacerlo así, hermanos, se va a aburrir, se va a enfadar, se va a cansar y no le va a divertir la vida cristiana, se le va a hacer aburrida, hermanos. Ese método de servir a Dios no puede crucificar al viejo hombre. En el versículo siguiente, en el versículo 23, es Colosenses 2:23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, no tienen valor alguno contra el viejo hombre, hermano. ¿Sí? Entonces, ese sistema no está bien. El hermano que haga eso, que se preocupe de no pecar, hermanos, que se levante en la mañana y dice, pues ahora voy a procurar pecar menos que ayer. Me voy a esforzar por pecar menos que ayer. Este hermano tiene su mirada puesta en lo que hizo ayer, nomás que ahora va a pecar menos, ¿verdad? Entonces, tiene la mirada puesta en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Es un hermano que no va a llegar lejos, hermano, dispénseme. Porque ese proceder no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Por lo contrario, enseguida, Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No está fácil, pero si invitamos al Señor a que esté en nuestra vida, hermanos. El domingo anterior, si recuerdan, en la predicación del domingo, escuchamos que el Señor está tocando la puerta y quiere estar con nosotros. Entonces, ahí está la clave. Si dejamos que el Señor esté en nuestra vida, vamos a ser victoriosos contra el viejo hombre, hermanos. Donde quiera que andemos, si vamos manejando, el Señor está tocando allí. No tiene que ser en la casa. Si estamos en el trabajo, el Señor también está tocando allí. Quiere un lugar con nosotros. Entonces, si dejamos entrar al Señor a nuestra vida, si estamos crucificados junto con Él, vamos a triunfar contra el viejo hombre, hermanos. ¿Sí? Quiero leer otra vez Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, si anda batallando, si le anda causando problemas el viejo hombre, no le tenga lástima, hermano, al viejo hombre, hermanos. En otra parte, el apóstol Pablo dice, portaos varonilmente y esforzaos, ¿verdad? O sea, que nos portemos como hombres, hermano. Entonces, al viejo hombre hay que tratarle con mano dura, con dureza, con violencia, hermanos. Si es posible, sacarle un ojo, cortarle una mano o un pie si es necesario, hermanos. En Mateo 18, del 8 al 9, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los 2 ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, notemos que lo que leímos ya en
Mateo 18, del 8 al 9, menciona la mano, el pie y el ojo. ¿Cuándo es cuando la mano nos puede ser ocasión de pecar contra Dios? Pues con lo que tocamos, hermanos, o lo que recogemos para nosotros que es indebido, que a veces no soporta la tentación y puede agarrar algo que no es suyo. Eso no está bien, hermano. Y el pie, pues, ¿a dónde vamos? El pie nos lleva a diferentes lugares. Hay que tener cuidado qué caminos andamos, hermanos. Y el ojo, pues, ¿en qué nos entretenemos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Dónde tenemos la mirada, hermanos? Hay que tener cuidado con esto, la mano, el pie, el ojo. Para poder sacar un ojo o para poder cortar la mano o un pie, se ve muy violento esto, se ocupa violencia, hermanos, pero el mismo Señor lo dijo en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se puede crucificar a alguien con amabilidad, se necesita la violencia, hermanos. Por último, quiero leerles 2 Corintios 5:10, hermanos, este versículo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, quiera Dios y sea de provecho estas palabras. De mi parte, Dios los bendiga. Les extraño, les estimo. Dios los bendiga, hermanos. Fuente de mi vida.